Gloria a Dios, gloria a Cristo, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy voy a tocar un tema muy importante y es sobre la política y el cristiano. Bendito sea Cristo. Ahora voy a compartir, amén, porque este tema es muy importante que el pueblo de Dios lo entienda. Bendito sea Cristo, aleluya. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Dios. Voy a esperar que los hermanos se conecten, amén. A ver si alguien entra, porque es muy importante este tema. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre sea la gloria. Bendito sea Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Cordero de Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, hermanos, sobre la política. Que hoy hay mucha confusión en el pueblo de Dios. Mucha confusión hay en el pueblo de Dios. Bendito sea Cristo. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra. Voy a esperar que algunos hermanos se conecten, porque es muy importante que nosotros los cristianos entendamos lo que dice la palabra de Dios sobre la política. Que yo no he escuchado a nadie hablar del tema de la política, pero es muy importante que cada uno de nosotros con la palabra entendamos lo que quiere decir el cristiano con la política. A ver si Jesús estuvo metido en política y estuvo metido en cosas del gobierno y en revueltas de gobierno. Bendito sea el nombre de Dios. Dios le bendiga a mi hermanita Estelvina. Un abrazo. Hacía mucho tiempo que no transmitía en directo, pero hay una cosita dentro de mí que me ha inquietado mucho en estos tiempos. Amén. Fíjese si hace tiempo que no transmito en directo, que me siento un poquito nerviosa, pero la gloria sea para el Señor Jesucristo. Pero es necesario hablar de estas cosas. Yo no quería entrar en internet, ya yo me había quitado mucho tiempo, ya hace más de un año de la internet, pero es necesario hablar sobre la política y el cristiano, porque hay mucha confusión en el pueblo de Dios, demasiada confusión. Y el pueblo de Dios está siendo engañado y no debe de ser. Bendito sea el nombre de Dios. Hay mucha confusión en estos tiempos sobre la política. Amén. Y principalmente para los cubanos. Amén. Yo estaba mirando la palabra de Dios y es una sorpresa. Amén. Voy a comenzar ya. Dios bendiga a las personas que están conectados. Y este tema sobre la política, amén, de un cristiano, si el cristiano debe meterse en política o no. A mí la palabra me muestra que un cristiano no debe meterse en política, porque para muchos no es una sorpresa, pero Jesús nunca se involucró en la política en su época, aunque tenía un gran interés. Yo lo anoté. En el gobierno, él decidió no hacer parte de ninguna de esas facciones políticas de ese momento, amén. Tanto el gobierno judío como de su supervisor y el gobierno de Roma. Bendito sea el nombre de Dios. No hay un cristiano que tenga temor de Dios que se meta en política. El cristiano que tiene temor de Dios no se va a meter en política. Cristo tenía buenas razones para mantenerse aparte de la política. El mensaje que él predicó era acerca del gobierno. Amén. El mensaje que él predicó era del gobierno, pero no del gobierno de los presidentes ni de los reyes, sino del gobierno celestial, de su gobierno que vino a la tierra. Amén. Pero era de un gobierno que se iba a establecer en la tierra. Y nosotros sabemos que Cristo va a establecer su gobierno en la tierra. Y no uno que vendría a través de fuerza humana. Bendito sea el nombre de Dios. El mensaje de Jesús era acerca del gobierno de Dios, que regía el mundo y traería consigo la paz mundial. En una ocasión, una gran cantidad de sus seguidores quedó tan impresionado de la habilidad que Jesús tuvo para alimentar milagrosamente 5,000 hombres. Bendito sea el nombre de Dios, con 5 panes y 2 peces. Amén. Que trataron de tomarlo por la fuerza entre ellos para nombrarlo rey. Sin embargo, Jesús logró escapar y se fue para un monte. Bendito sea el nombre de Dios.
La política de Jesús es, hermano, examinada en la corte de Pilato. Bendito sea Cristo. Un cristiano no debe meterse en política. Esto es una mentira, es un engaño. Yo escuché una persona en la internet hablando, diciendo de que nosotros tenemos que militar, amén, en las cosas del mundo. Y eso es una falsa profecía, porque nosotros no tenemos que estar metidos en el mundo ni pacíficamente, ni disimuladamente, ni activamente. Dice la palabra de Dios, hermano, que nosotros somos soldados de Jesucristo, no soldados del mundo. Los que trabajan en aquel tiempo de Jesús, los que trabajaban en el gobierno romano, no renunciaban a sus puestos. Que también he escuchado personas, y principalmente cubanos, que están diciendo, no, si tú trabajas en el estado, en el gobierno de Cuba o cualquier, no sé, cargo que uno haya estudiado, tienes que renunciar. Mira, según la palabra de Dios, a mí me dice, amén, que habían muchos que estaban en el gobierno, que eran militares en el tiempo de Roma, porque Roma en aquel tiempo había mucha miseria, había mucha hambre. Es lo mismo que estamos pasando en estos tiempos, pero Jesús nunca se opuso en contra del gobierno. También, hermanos, no se trata de que un cubano sea cobarde para meterse en las cosas del gobierno, no, sino se trata de obedecer a Cristo, porque nuestra nacionalidad no es de la tierra, nuestra nacionalidad, hermano, es celestial, porque nosotros somos ciudadanos, pero del reino de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 13:1, que nosotros debemos someternos, toda persona, sométase a las autoridades superiores, porque no hay autoridad si no es de parte de Dios, y los que hay por Dios han sido establecidos. A mí me dice la palabra de Dios que si hay un presidente en una nación, es porque a Dios le ha placido que ese presidente esté en la nación. Nosotros como cristianos no somos nadie para venir, amén, para ponernos en contra del gobierno ni en contra de nadie, sino para buscar la paz, porque nosotros somos pacificadores, nosotros somos hijos de Dios, del príncipe de paz. Bendito sea el nombre de Dios, y nada se mueve sobre la faz de la tierra si Dios no lo permite, porque en Mateo 10:30 la palabra de Dios dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Entonces, ¿cómo un cristiano se va a meter en política? No, el cristiano que se mete en política no tiene a Cristo, porque nosotros tenemos que predicar a Cristo. Nosotros somos llamados, hermanos, para nosotros predicar las buenas nuevas de salvación. Aún siendo, amén, como yo escuché también por ahí por las redes sociales, que eso me inquietó, que nunca me ha gustado ni dar like, ni nunca me ha gustado decir sí, pero escuché también que el comunismo, que si la revolución, que si es una secta. Nosotros como cristianos no debemos, hermanos, buscar contienda con ninguna secta, sea el tipo de secta que sea. Amén, porque Dios no nos llamó a contender. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que donde vamos llevar paz y no llevar contienda. Bendito sea Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué cosa es? Como un cristiano que tiene a Cristo y tiene la paz de Cristo y tiene el amor de Cristo, un cristiano, hermano, va a estar buscando contienda. Por ejemplo, que yo me ponga a contender con los Jesús solos, o que los Jesús solos se pongan a contender con los testigos de Jehová, o que los testigos de Jehová se pongan a contender con los adventistas. ¿A dónde vamos a ir a parar? Entonces, sea la revolución una secta, o sea el comunismo una secta, lo que sea, nosotros estamos para orar, nosotros estamos para pedir misericordia, no para contender. Cuidado con los falsos profetas que vienen disfrazados en estos tiempos, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo tú crees entonces que los católicos van a estar levantándose en contra de los testigos de Jehová, o los pentecostales en contra de los católicos? No, hermano, es que el cristiano no es contencioso, el cristiano busca paz, el cristiano es portador de paz. Bendito sea el nombre de Dios. Dios nos ha escogido
escogido, hermano, para que nosotros prediquemos a Cristo, no para que nosotros estemos resolviendo problemas ajenos. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros vemos, hermano, lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, porque también escuché personas que dicen que los cristianos que tienen que tener valentía y levantarse en contra de esto, en contra de lo otro. No, eso es un error. Y que Dios tenga misericordia de todo aquel que habla toda mentira y usa la palabra de Dios. Bendito sea Cristo, hermano, para contender. Hay de aquellos que vienen diciendo que son cristianos, que son pastores, que son profetas y que son apóstoles, y lo que buscan es contienda en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Eso no es de Dios, porque la valentía del cristiano tiene que ser la valentía que Dios le dijo a Josué 1:7. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? La valentía de un cristiano no consiste en estar contendiendo con ninguna secta, en estar metido en política. La valentía de un cristiano dice: esfuérzate, como le dijo el Señor a Josué, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, pero que sea para que sea prosperado en todas las cosas que emprenda. Esa es la valentía de un cristiano. Nunca se aparte de ti, le dijo el Señor a Josué, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces haré prosperar tu camino y todo te irá bien. La posición de un cristiano, hermano, no es contender. La posición de un cristiano no es buscar problemas. Bendito sea el nombre de Dios, sino orar. Nosotros vemos por la palabra de Dios que Pablo de Tarso, ejemplo de Pablo de Tarso, que era un hombre que seguía a los cristianos para matarlo. Hermano, él era fariseo. Él tenía cargo en el gobierno también. Amén. Sabemos que él fue instruido por Gamaliel, pero Pablo se metió en las cosas antes de conocer a Cristo. Él estaba metido en todas las cosas del gobierno porque Pablo era romano. Aleluya. Y Pablo, bendito Dios, lo dejó todo. Dice que todo lo dejó porque todo para él era basura. ¿Cómo entonces vamos a estar predicando que un cristiano tiene que meterse en política y que un cristiano dice: no me meto en política, pero que si ve a los hermanos, mira, el deber de un cristiano es orar, porque nosotros no podemos hacer nada? Dice la palabra de Dios que el que pone el hacer y el querer en nuestras vidas es el Espíritu Santo. No es que yo me levante ahora contra nadie. Aún, dice el Señor, ama a tus enemigos. Bendito sea Cristo. Oí a una persona diciendo que era pastor predicando y diciendo: dice la palabra que pague el mal con un bien, pero levántate y vete en contra de la persona que, mira, que Dios tenga misericordia de todo mentiroso. Que Dios tenga misericordia, hermano, de todo aquel que dice que un cristiano se tiene que meter en política. Nosotros vemos a Cornelio, que era un hombre que trabajaba en el gobierno. Dice la palabra de Dios que él era centurión. Amén. Dice que era centurión de una compañía llamada La Italiana, y era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Era un hombre que trabajaba en el gobierno romano, pero era un hombre que tenía temor de Dios. ¿Cómo es que vamos a estar diciendo que si alguien trabaja en el gobierno o si alguien trabaja en algún lado, hermano, una cosa no tiene que ver con la otra? Porque nosotros podemos trabajar en cualquier lugar, siempre haciendo justicia, sin hacer injusticia. Amén. Así que cuidado, hermano, con dejarse llevar y decir que un cristiano puede meterse en política. Eso es una mentira. Eso es una falsa doctrina. En Hechos 13:6 también vemos un procónsul llamado Sergio Paulo. Amén. Predicando. Dice que cuando Bernabé y Saulo estaban predicando, él quería oír lo que estaba predicando Pablo y lo que estaba predicando Bernabé. Y dice que en aquel tiempo había un mago, amén, un falso profeta que le impedía venir a Cristo. Hermano, prediquémosles, amén, a todas las personas, sean revolucionarios, sean comunistas, sean opositores, sean lo que sean. Vamos a predicarle para que vengan a Cristo, para que sean salvos. No, hermano, para contender. Nosotros tenemos que predicar las buenas nuevas de salvación como Jesucristo lo predicó en aquel tiempo que había hambre, porque esas 5,000 personas
personas que venían detrás de Cristo, la mitad de todas esas personas o más de la mitad, estaban en contra del gobierno romano y querían ya, como decían, que Cristo era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra de Dios que querían hacerlo rey ya para hacer un gobierno aparte, y Cristo tuvo que huir porque Él no vino a contender, Él vino a salvar al mundo, Él vino a establecer un gobierno, pero el gobierno de Dios, no el gobierno de hombre, no un gobierno que se gana con ninguna actitud ni ninguna acción humana. Bendito sea el nombre de Dios. Vemos como también Jesús sana al siervo del centurión, que era un oficial del ejército, amén, porque está el centurión y está también el siervo del centurión, que era un oficial del ejército, que era de un ejército que se llamaba centura. Centura significa una compañía de 100 soldados. Y esa persona, trabajaba en el gobierno y tenía temor de Dios. Un cristiano no se mete en política. Eso es mentira y es una falsa doctrina. Dice la palabra del Señor que nosotros somos soldados de Jesucristo. El soldado llamado Maleo, que era siervo del sumo sacerdote, el cual Pedro le arrancó la oreja. Mira lo que dice la palabra de Dios, que sabemos que Pedro, por querer defender a Cristo, le arrancó la oreja a un soldado. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, pero hay algo muy importante. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, guarda tu espada, que el que levanta su espada para matar, a espada muere. Dios no nos ha llamado, hermano, para contender. Dios no nos ha llamado en ningún momento para que nosotros estemos ni contra de los opositores, ni contra del gobierno, ni en contra de nadie, sino que nosotros llevemos paz, que nosotros prediquemos a Cristo para que todas las personas se salven. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra de Dios dice en Judas 1:3, dice: me ha sido necesario, decía Pablo, le escribía, dice: me ha sido necesario escribir o exhortarlo que no contiendan, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para condenación. Dice la palabra de Dios: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, de meternos en política, porque van a venir muchas personas encubiertas a hablarle de política en las iglesias, y un cristiano no se mete en política. Tenemos que contender, hermano, por la fe, amén, y llamar las cosas como son. En Mateo 23, hermano, nosotros vemos cómo el Señor le decía a todos estos escribas mentirosos, le decía: ustedes son fariseos, ustedes son hipócritas. En el versículo 17 dice: son insensatos, ustedes son ciegos. En el versículo 19 el Señor le decía: ustedes son necios. ¿Y qué le dijo el Señor en el versículo 33? Serpiente, generación de víbora, porque están engañando al pueblo metiéndose en política. Dios tenga misericordia de todo aquel que en vez de predicar a Cristo está incitando, amén, a los cristianos que se metan en política. Ese que incita, hermano, a meter en política no tiene a Cristo. Eso es un falso profeta, eso es un falso cristiano, porque la palabra de Dios habla muy claro que aún los que trabajaban en el gobierno romano, hermano, venían a buscar a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios, amén, en Juan 8:23, dice, le dijo: vosotros sois de abajo, amén. Soy de abajo, el Señor le dijo, pero yo soy de arriba, porque nosotros no buscamos las cosas de este mundo, nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba, amén, porque dice la palabra de Dios, hermano, que el enemigo, que es el Satanás, que Jehová lo reprende, el padre de todo mentiroso. Tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado de no meternos en política. Y todo aquel cristiano que se meta en política es mentiroso, porque Cristo nos llamó, amén, para nosotros predicar las buenas nuevas de salvación, para ser pacificadores, porque esto no es con fuerza ni con espada. Como ya yo estaba diciendo antes, dice la palabra de Dios que Dios tiene hasta nuestros pelos contados.
educado y que no se cae una hoja de un árbol sin antes el Señor saberlo. Y todos los presidentes que están puestos es porque es la voluntad de Dios. Amén. Principalmente mi país, que es Cuba, hermano, tiene mucha idolatría. Y si hay jovencitos que están en la calle, hay jovencitas que están en la prostitución, hermano, es porque los padres también no le han educado. Y lo digo por mí, porque yo fui jinetera en Cuba, pero yo no tuve una buena educación. Amén, amén. Entonces, hermano, no vamos a culpar, porque siempre hay que buscar un culpable. No hay que buscar un culpable, hermano. El culpable somos nosotros mismos. Un cristiano no milita, bendito sea el nombre de Dios, en las cosas del mundo. Dice la palabra de Dios: bienaventurado, amén, los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Dice la palabra de Dios, y lo dice en Mateo 5:9. Nosotros tenemos que buscar la paz, no ser contenciosos, ni pacíficamente, hermano, ni activamente, ni disimuladamente. No, eso es un engaño y tenemos que tener mucho cuidado. Dice la palabra del Señor que tenemos que apartarnos del mal y hacer el bien y buscar la paz y seguirla, porque sin paz nadie verá al Señor. Que lo que el hombre sembrara, eso el hombre recogerá. ¿Qué es lo que estamos sembrando? Porque si morimos por amor a Cristo, si morimos por predicar la sana doctrina, hermano, que nos maten, pero no vamos a predicar política, no vamos a predicar contienda, no vamos a predicar nada que no esté en la Biblia. Tenemos que tener mucho cuidado, porque en estos tiempos, hermano, son los últimos tiempos. Hay muchos falsos profetas en estos tiempos. Amén. Dice la palabra de Dios que la honra es del hombre dejar la contienda. La honra del hombre es dejar la contienda, no meterse en contienda. Pero los insensatos, dice la palabra en Proverbio 23, que son los que se envuelven en ella, en las contiendas. A mí me dice la palabra que yo no tengo que amar al mundo ni las cosas del mundo, porque si yo amo al mundo, el amor del Padre no está en mí. Entonces, ¿cómo yo voy a amar al mundo? ¿Cómo yo voy a meterme en los deleites del mundo? No, hermano, porque dice la palabra de que aprovecha el hombre si lo ganara todo el mundo y perdiera su alma. Tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos nosotros sembrando, porque ¿para qué yo voy a ganarme al mundo y perder mi alma? Amén. Dios, Pablo me manda a mí en la palabra, a través de Pablo me dice que tengo que tener mucho cuidado, amén, conmigo mismo, de no perder la salvación y perseverar en la salvación. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso el Señor le dice a todo aquel que se envuelve en las cosas del mundo, el Señor le dice: almas adúlteras. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Que cualquiera que se constituye amigo del mundo, hermano, es enemigo de Dios. Yo no tengo que meterme en política, yo no tengo que meter, mi deber es orar, porque esto no es con fuerza ni con espada. Yo no tengo que meterme en nada de ningún gobierno, ni en nada, hermano, ni de un lado ni del otro, porque nuestro lado y nosotros lo que tenemos que seguir es a Cristo. Amén. Nosotros no tenemos que seguir a hombre. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra del Señor que aunque nosotros vivimos en este cuerpo de carne, nosotros no militamos según la carne. Bendito sea Cristo. Porque dice la palabra de Dios, y estoy hablando con palabra. ¿Sabe por qué repito la palabra de Dios? Porque aquellos falsos profetas, falsos cristianos, falsos pastores que están incitando al pueblo de Dios y los cristianos a meterse en política, eso no vienen de Dios, porque Dios nos manda a nosotros a predicar. Ninguno que milita, dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo 2:4, y esto es muy importante para cada uno de nosotros. Ninguno que milita en Cristo, dice, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿De quién somos soldados? De Cristo. ¿A quién tenemos que seguir? A Cristo. ¿Qué pelea tenemos que ganar? La de nosotros, que bastante dura es el ser cristiano. Bastante duro es entrar por la puerta estrecha. Bastante duro es vivir en santidad. Bastante duro es amar al prójimo y bastante duro es amar a nuestros enemigos. Bastante lucha tenemos nosotros, hermanos, para estar metidos en contienda, para estar metidos, hermano, en política. Que Dios tenga misericordia de todos
todo aquello que están enseñando mal, de todo aquello, hermano, que están engañando al pueblo, diciéndole al pueblo de Dios que hay que meterse en política y que hay que salir a desfilar y que hay que sentarse en un parque. Dios tenga misericordia. Cada cual que escoja lo que quiera. Si usted quiere ser político, váyase para la política, pero no meta a Dios en estos asuntos, porque Cristo jamás se envolvió en política. Jamás Cristo se envolvió en política. Entonces, ¿por qué incitamos a los cristianos? Por eso dice la palabra, aún los escogidos van a ser engañados. Cuidado, pueblo, de qué es lo que escuchamos en estos tiempos en las redes sociales, porque lo falso es lo que más se multiplica en las redes sociales, pero la verdad, hermano, queda muy poco, queda muy oculta. Bendito Dios, porque es para los quien buscan la verdad, la van a encontrar. Entonces, hermano, tenemos que tener muchísimo cuidado de qué es lo que nosotros estamos haciendo. Amén. Eso es lo que Dios, la valentía de un cristiano es vivir la palabra de Dios como mandó el Señor a Josué. Amén. Porque la posición que tiene que tener un cristiano es la posición de Cristo. No es la posición de un lado ni la posición del otro. La posición de un cristiano es la posición de Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Cuidado con aquellos hermanos que dice la palabra de Dios que vienen vestidos en estos tiempos y vienen infiltrados. Bendito sea Cristo, porque las cosas no se van a lograr con fuerzas humanas. No es ningún acto que yo haga en contra ni de un lado ni en contra ni del otro, sino es que nosotros tenemos rodillas para orar. Nosotros no militamos en los negocios de la vida. Nosotros no nos enredamos en las cosas del mundo, porque el mundo le pertenece a Satanás y todas las sectas le pertenecen a Satanás, pero nosotros le pertenecemos a Cristo, hermano. Por eso dice la palabra del Señor que tenemos que hacer las cosas, pero para Dios, sin murmuraciones, sin contienda, que nosotros los cristianos tenemos que ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Lo dice la palabra, irreprensible y sencillo hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en este mundo. Entonces, ¿cómo es que yo me voy a meter en las cosas del mundo? No, hermano, usted me perdona, pero aquel que predica política no tiene a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Si una persona puede estar en la política, ser cristiano, sí, claro que sí, pero no meterse en ningún asunto. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que tener cuidado. En estos tiempos sabemos que hay muchas instituciones religiosas en Cuba, amén, y no tienen problema. En Cuba la institución religiosa que tiene problemas es porque no está haciendo las cosas de Dios, sino que está buscando lo suyo propio. Porque la institución religiosa cubana que se rige y obedece a la palabra de Dios, que tenemos que estar sujetados a las autoridades, amén, sin contienda, sino siendo pacificadores, orando aún por nuestros presidentes, orando para que Dios lo cambie, orando para que Dios tenga misericordia, hermano. Entonces, tienen a Cristo. El que no tiene a Cristo. Porque dice la palabra que por su fruto el Señor va a saber de quién, hermano, nosotros somos hijos. Si de Dios o de Satanás, que Jehová los reprenda. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 10:5 que nosotros tenemos que derribar todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Si esto no tiene que ver con Dios, entonces es un argumento que no tiene que ver contra las cosas santas de Dios, con la sana doctrina. Amén. Más bien dice el Señor que tenemos que llevar cautivo nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuidado, hermano. Cuidado del país que usted sea de meterse en política. Cuidado, bendito sea el nombre de Dios, porque Dios no nos ha escogido. Dice la palabra de Dios que muchos son los llamados y pocos los escogidos. No son todos, tristemente la palabra lo dice, porque la palabra de Dios, hermano, es para todo el mundo. Pero como dice la palabra de Dios, tenemos que tener cuidado, porque Dios está llamando a muchas personas, pero no todos van a venir a los pies de Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Así que dejemos toda la hipocresía de estar jugando, sí, en dos bandos, a veces
veces jugamos diciendo que somos cristianos y profesando lo que no tiene que ver con el evangelio de Cristo, porque Dios no puede ser burlado. Dice Gálatas 6:7, porque todo lo que el hombre siembre, eso recogerá. Decimos que somos cristianos y estamos jugando del bando que a Dios no nos manda a estar. Cuidado con la falsa doctrina, cuidado con las manipulaciones, con los que dicen que son apóstoles y no son nada. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso, hermanos, tengamos cuidado. Ya yo le hablé con la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántas personas eran cristianas y trabajaban en el gobierno romano? Jesús jamás en la vida habló de política y era un hombre que pudo levantarse contra el gobierno, con aquellos 5,000 que querían coronarlo de rey, y lo que él hizo fue escaparse. Más bien Dios nos manda a orar por ello. Bendito sea el nombre de Dios, a ser pacificadores. Pablo dice que debemos pagar cualquier impuesto, porque también habla de que si los gobiernos, que pagamos impuestos y todas esas cosas. Hermano, la palabra de Dios habla en Romanos 13:6. Dice, Jesús abordó este tema cuando le estaba respondiendo a los fariseos acerca si era legal pagar impuestos al César. Y él le dijo, da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No te metas en política. Predica a Cristo, ora por esas personas. Si usted cree que es una secta, cualquier religión o cualquier gobierno, cualquier presidente, oremos para que el Señor lo cambie. Nosotros no podemos actuar como el mundo, porque aunque andamos en esta carne y estemos en este mundo, nuestro gobierno es el gobierno de Dios. Nuestra nación es la nación santa. Amén. Del reino de los cielos, no tampoco es esta de aquí. Pablo también comentó acerca de los líderes respectivos del gobierno cuando le escribió a Tito. Pablo le dijo a Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Amén. Porque Pablo le dijo a Tito, por causa del Señor, amén, someteos a toda institución humana, ya sea rey, superior, presidente, gobernador, lo que sea, porque como él, enviados para castigo de los malhechores, porque esto, hermano, va a traer malas consecuencias. Esto va a traer malas consecuencias, porque esta es la voluntad de Dios, que nosotros hagamos tal cosa, y está en 1 de Pedro 2:13 y 15. Ahí habla de los hombres insensatos. Amén, porque este mundo es de Satanás. La Biblia se refiere que este mundo en el que vivimos es un mundo malvado. La Biblia habla, hermano, como Pablo le habló a los Gálatas y a Grecia y le decía, mira, el Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestro pecado para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hermano, nosotros tenemos que predicar a Cristo. Un cristiano no se enreda ni milita en las cosas del mundo. Cuidado, hermano, con buscarse problemas. Nuestro deber es orar por todo. Amar, bendito sea el nombre de Dios, aún hasta nuestros enemigos. Y recordemos que nuestra nacionalidad está en el reino de los cielos. Nosotros no somos embajadores, pero de Cristo. Amén. Nosotros no tenemos que ver nada con los gobiernos de la tierra, porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros no podemos arreglar este mundo. Nosotros no podemos arreglar a nadie haciendo campañita ni levantando a nadie en contra de nadie, porque nuestro gobierno es el gobierno de Dios. Nosotros somos embajadores de Cristo. Amén. Entonces, hermano, hagamos lo que dice Dios y no lo que diga el hombre. Tenemos que tener muchísimo cuidado en estos tiempos a todos esos que se dicen ser, que no son nada. En vez de predicar a Cristo, predicar la sana doctrina, están hablando de política y predicando política. Que Dios tenga misericordia, que se quiten ya la careta, y si van a ser políticos, que lo sean, pero que no cojan a Cristo. Amén. Y metan a Cristo, porque Cristo jamás, ni aún aquel que se lavó las manos, Poncio Pilato, ni aún aquel
leamos la palabra de Dios, instruyémonos lo que dice la palabra de Dios, que un cristiano no se mete en política. Este era el mensaje que quería dejarle principalmente a los cubanos. Que Dios les bendiga y ojalá este mensaje llegue a todas esas personas que se dicen que son pastores, apóstoles, profetas, cristianos, y en vez de predicar a Cristo para que el mundo se salve, que ya queda muy poco, muy pronto va a sonar la trompeta, están hablando de política y metidos en los negocios de la vida, cuando las cosas de la vida, de este mundo, le pertenecen a Satanás. Nosotros busquemos, hermanos, el reino de Dios y su justicia, dice la palabra de Dios, sin preocuparnos si nos falta el pan, porque cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás el Señor lo va a proveer. Amén. Así que un abrazo y Dios les bendiga, y ojalá meditemos en la palabra de Dios. Y no nos dejemos engañar por todo aquello que están predicando que los cristianos se meten en política. No, el cristiano que tiene a Cristo y está en la senda antigua y camina la sana doctrina y tiene el Espíritu Santo, no se mete en las cosas de la vida. Nosotros somos soldados de Jesucristo. Nosotros no nos metemos en nada. Nuestro deber es orar. Amén. Aún hasta por nuestro presidente, aún por esos falsos profetas, aún por esos falsos predicadores que vienen hoy a contaminar la palabra de Dios. Bendito sea Cristo. Cuidado, hermanos. Cuidado en estos tiempos, amén. Así que Dios les bendiga y un abrazo.